Buenos días, el día de hoy vamos a tratar lo que son los dibujos y las vistas isométricas. La isometría es una técnica que se utiliza para representar figuras tridimensionales. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando un programa FreeCAD que permite construir imágenes tridimensionales. No es el hecho, o sea, no vamos a enseñar FreeCAD simplemente para que ustedes vean cómo una figura tridimensional puede ser representada en un plano dos dimensional utilizando algún tipo de convenciones. Esta figura, por ejemplo, como ustedes están viendo, es una figura que podríamos considerarla como una figura compuesta por cuadrados y rectángulos. Sus caras, como ustedes pueden ver, podemos rotarla en diferentes sentidos y esta figura tridimensional puede ser representada mediante el uso de perspectivas isométricas. Las perspectivas isométricas precisamente son la forma en que uno tiene para representar figuras tridimensionales en mundos dimensionales. Entonces, empecemos mirando cuáles son las medidas de la figura. Entonces, en primer lugar, cuando uno representa figuras como esta, tridimensionales, se tienen tres ejes, ¿no? El eje X, el eje Y y el eje Z. Miremos aquí. Por ejemplo, el eje X corresponde a esta distancia, es decir, a la longitud que va en este sentido. El eje Y correspondería, si ustedes ven aquí atrás, miramos acá, ustedes pueden ver acá, como pueden observarlo, ¿no? El de color rojo representa el eje X. El de color verde representa el eje Y y el de color azul es el eje Z. Así se representan las figuras tridimensionales o así las visualizamos en el mundo real, el mundo físico, ¿no? Bueno, entonces, si utilizamos un poco más de esto, como ustedes pueden ver, entonces creo que tenemos una idea clara de cómo es esta figura. Esta figura es relativamente sencilla, ¿verdad? Es fácil de armar, no tiene ningún complique. Entonces vamos a ir a la forma en que tenemos que utilizar para representarlo en un dibujo de dos dimensiones. Es útil para representar figuras tridimensionales, es útil los planos dimensionales o los planos 2D, porque son los que se incluyen en libros, los que se incluyen en informes escritos, en documentos que se pasa. A veces es necesario visualizarlo de esta forma o tener técnicas que permitan representar estas figuras tridimensionales. Veamos entonces, entre otras cosas, por ejemplo, representemos la altura. Miremos aquí. Este objeto, como ustedes pueden ver, tiene una altura de 20 milímetros. También vamos a mirar entonces que acá se tiene, permítanme, perdón, aquí, ahora sí. Y aquí podemos ver que hay 20 milímetros de largo. De igual forma podemos ver que acá tenemos en esta parte superior, aquí arriba, ¿cierto? Las figuras. Bueno, a medida que uno va rotando, a medida que uno va girando la figura, uno puede verla desde diferentes puntos, ¿no? Podemos ver esta cara, si nos paramos de este lado, vamos a ver esta cara, si nos paramos aquí veremos esta cara y esta cara, es decir, hagan de cuenta que tenemos un observador que se puede ubicar en diferentes planos. Dependiendo del plano que uno se haga, se va a visualizar una cara o una perspectiva especial. A partir de tres vistas, que serían la vista frontal, la vista lateral, la vista superior, uno puede componer una figura tridimensional y vamos a demostrarlo. Entonces, por ejemplo, empecemos ya completando las medidas. Miremos, por ejemplo, la vista frontal. Ahí está. Entonces, noten ustedes que esta figura tiene una altura de 20 milímetros, este borde superior tiene 10 milímetros y este borde inferior tiene 20 milímetros. Vamos a hacer otra vista entonces lateral, en este caso esta vista lateral, ustedes pueden ver, si la vuelvo a cuadrar en forma lateral, así, entonces ya podremos ver otras distancias, por ejemplo esta, ya podemos ver la profundidad de la figura. Con esta información ya podemos reconstruir nosotros la figura a través de la perspectiva isométrica. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Para empezar, debo configurar entonces el programa para que las medidas estén en milímetros. Voy aquí donde está Preferencias de LibreCAD y selecciono que los valores por defecto, las unidades estén en milímetros. Luego, también en el menú Opciones voy a
preferencias del dibujo actual o Current Drawing Preferences, me voy acá y busco que las unidades también sean milímetros. Ya lo demás, las cotas y todo eso lo iremos cuadrando conforme vayamos avanzando, ¿no? Entonces, en primer lugar, vimos la figura, ¿no? Esa figura, y nos dimos cuenta que era una caja. Para eso utilizamos entonces una rejilla especial para dibujarlo. Vamos a utilizar entonces, en opciones de dibujo, me voy a preferencias, busco rejilla y ubican ustedes acá la que dice rejilla isométrica. Dentro de la rejilla isométrica voy a buscar la vista derecha y vamos a ver entonces cómo funciona. Noten ustedes que en este momento cambia la cuadrícula y la cuadrícula se convierte en una cuadrícula que tiene diagonales, líneas rectas verticales y diagonales que están a 30 y 120 grados, ¿no? A partir de esta figura vamos a usar la representación. Entonces, como nosotros vimos las medidas que tomamos, la figura, como la vimos en su perspectiva isométrica, para que ustedes puedan verla, sería de la siguiente forma. Esta es la figura original, una figura tridimensional con sus respectivas dimensiones. Con la información que tenemos acá es suficiente para realizar el dibujo en un plano de 2 dimensiones. En esta configuración de LibreCAD, las líneas inclinadas nos permiten representar la que viene con esta inclinación, la que estoy siguiendo aquí con el cursor, representa el eje X, el otro eje en ángulo de 30 grados representa el eje Y la vertical representa el eje Z. Si por ejemplo yo escojo como punto para iniciar el dibujo este que está acá, entonces voy a seleccionar ese dibujo como punto inicial. Vamos entonces acá, selecciono aquí y voy a ubicarlo específicamente, por ejemplo, para que sea suficiente para dibujar, vamos a ubicarlo acá. Entonces, que podamos dibujarlo bien, ¿no? Listo. Entonces, una vez dibujado ahí, a partir de esta figura yo ya puedo trazar entonces, representar que cada uno de estos lados, de estas cuadrículas oblicuas, cada uno de los lados de estas cuadrículas oblicuas va a representar una longitud de una unidad, en este caso sería 1 milímetro. Aunque la medida no es en sí 1 milímetro, pero como es una perspectiva, entonces es una representación bidimensional. Por lo tanto, voy a seleccionar aquí 2 puntos y voy a trazar entonces, escojo este punto hasta este otro. Listo. Ahora, esa es, digamos, la longitud sobre el eje X. La longitud sobre el eje Y es de 10 milímetros. Aquí cometí un error, perdón. Vamos entonces a tomar 10 milímetros. O sea, recuerden que cada cuadrito representa 1 milímetro. Entonces tenemos que tomar de esta manera. Entonces empezamos aquí 2 puntos, ubicamos algo que podamos manejar. En este caso sería, por ejemplo, vamos a escoger este punto y tenemos que ubicar 10, ¿no? A ver, si ustedes cuentan aquí, la longitud correspondía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, tengo que recortar acá. Conté mal, ¿no? Entonces desde aquí vamos entonces a trazarlo otra vez, contando los 10. Este punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 acá. Listo, ahí está. Ok. Ahora, el siguiente paso es dibujar. Esto es lo que está, es la longitud sobre el eje X de la figura. Ahora vamos a dibujar la longitud en el eje Y, tomando este punto, y uso las líneas oblicuas con inclinación positiva, ¿no? Para representar. Bueno, de otras cosas estamos hablando es de 10, ¿no? Pues un momentico. Creo que podemos utilizar una mejor perspectiva acá. Bueno, permítame, recorrijo todo esto. Entonces utilicemos, por ejemplo, los 2 puntos acá. Este punto.
Ahí ya tenemos 20. Aquí tenemos 10. Subimos otros 10. Listo, aquí cerramos la figura. Listo. Ahora, la figura nos decía que esto tenía una altura de 10, ¿verdad? De 20, perdón, hasta este punto. Listo. Ahí ya estamos graficando la cara que coincide con los ejes X y Z. O sea, el plano XZ es el que se ve aquí frontalmente, este completo. Vamos entonces ahora a terminar el recorte aquí. Y cerramos en este punto. Listo. Bueno, nos falta entonces crear este borde, este vértice. Y este otro vértice, las aristas. Bueno, listo. Ahí ya hicimos la perspectiva isométrica de la figura, ¿verdad? Voy a suspender aquí la cuadrícula para verlo mejor. Entonces ahí está la perspectiva isométrica vista por el lado derecho, que es la que se ve en los dibujos, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces con esa perspectiva isométrica yo ya pude construir el contorno en la figura. Vamos a compararlo entonces con el que tenemos, es decir, con el origen o con el dibujo en la vista del programa que me permite hacer gráficas tridimensionales en FreeCAD. Entonces, si ustedes lo comparan, ¿no? Esta es la vista isométrica lateral, ¿no? Con todas sus dimensiones como habíamos visto. Reduzcamos un poco el tamaño y ahí vemos entonces las indicaciones de cada una de estas, ¿no? Ahí para tener una mejor vista, como ustedes pueden ver. Entonces recuerden, esta es la cara frontal. Si ustedes miran, este borde de acá corresponde al eje X, este borde de acá y este borde que se esconde, que no lo miramos, pero que está ahí, ¿cierto? Está oculto, corresponde, o es una figura que está coincidiendo, ese arista de allá al fondo que no vemos, coincide con el eje Y, y este de acá coincide con el eje Z. Entonces, esta cara de acá es la cara que se ve si uno está parado de tal forma que el observador se para de tal manera que vería el eje Y como si fuera un punto, lo que llamaríamos de refilón, ¿no? Entonces observaría algo como esto, que en efecto corresponde entonces a ese objeto aquí, ¿no? Tenemos esa cara. Tenemos otra vista, que sería la vista superior, o sea, mirada aquí por arriba. Al mirar por arriba, ¿cierto?, tendríamos una figura donde veríamos únicamente estas dos caras, ¿no? Vamos a utilizarlo aquí. Ahí están las dos caras vistas desde arriba. Y finalmente una vista lateral. Esta otra vista lateral se haría con este elemento. Es decir, veríamos estas dos. Para volver otra vez a la vista total. Ahí está. Entonces esas son las vistas que uno tiene. Entonces ya vimos el objeto representado tridimensionalmente. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que hay unos bordes escondidos que no se están visualizando. Entonces, esos bordes también hay que representarlos. Aquí por lo que tenemos un programa que tiene las sombras y la perspectiva que nos da una idea clara sobre cómo es. Pero en una figura plana, una representación como la de LibreCAD, ¿cómo haremos para representar esos bordes que no se ven? Entonces, si esto fuera transparente, lo veríamos así. Noten ustedes que a medida que voy girando, es claro que los bordes que están ocultos se aprecian con unas líneas o con unos bordes un poco suavizados, ¿no? Noten ustedes que eso allí ya no se aprecia. La vista en perspectiva, de hecho, esconde algunos. Por ejemplo, este borde que observamos acá, esta línea que está detrás de esta cara, ¿cierto? Entonces, tan pronto estoy encima de la cara, se tapa. Pasa lo mismo aquí. Ustedes ven que aquí tengo una línea diagonal que atraviesa acá, que solo se ve como si el vidrio fuera, como si el material o el objeto que tengo acá fuera hecho de vidrio, de un vidrio ahumado un poco, ¿verdad? Entonces, eso permanece oculto a la vista. Noten ustedes que aquí ya se tiene una apreciación mejor de esas líneas. Esto también se puede representar. Y ahí es donde utilizamos entonces la observación, la representación bidimensional sería la cara frontal, es decir, cuando yo lo miro por este lado, ¿sí, no?, como si estuviera aquí al frente,
Noten ustedes. Entonces, esa representación es la que vamos a utilizar a través de las vistas que vamos a utilizar. Entonces, cada una de esas vistas iría en esta forma, ¿no? Eso ya depende del formato utilizado. Entonces, vamos a dibujar las líneas ocultas, pero obviamente voy a utilizar aquí capas para poder hacer diferenciar. Entonces, digamos acá, bordes ocultos. Voy a llamar esa capa. Y esta capa la voy a seleccionar y en la etiqueta le voy a colocar que esa línea no sea continua, sino unas rayas pequeñas, ¿no? Aquí, con esta opción. De tal forma que a medida que la voy trazando, pues queda siendo mucho mejor, ¿verdad? Entonces recuerden, el borde que está atrás, que no podemos ver, lo vamos a representar con una línea punteada, pero entonces, en este caso, la cara trasera que no está iría hasta este punto. Obviamente que en un plano tridimensional sería, aunque aquí se ve que coincide con este vértice de la cara que estoy representando acá, en realidad estaríamos hablando de una figura que está atrás, ¿cierto? Ahora, aquí representaríamos esta otra opción, aquí, ¿verdad? Listo. Y finalmente faltaría trazar la unión de esta con este borde acá. Listo. Entonces ahí ya tenemos, usted puede ver por ejemplo aquí que ahí estamos representando los bordes que no se ven en esa vista, ¿cierto? Y que componen esa vista que es aparentemente tridimensional. Obviamente esto es una representación plana, ya que el LibreCAD no permite mover objetos en 3 dimensiones. Entonces ahí la tenemos, esta vista. Bueno, entonces ahí ya tenemos dibujados los bordes posteriores, lo que nos da una idea de tridimensionalidad, ¿verdad? Es una representación bidimensional de un objeto en 3 dimensiones. Entonces, ahora, lo que vienen son las proyecciones isométricas. Las proyecciones isométricas son 3. La vista frontal, esta, es decir, como si uno se ubicara de tal manera que viera de refilón el eje X y se para aquí atrás en este punto, ¿no? Para mirar únicamente esta cara. La vista superior, que es como si yo estuviera viendo, en este caso, el eje Z, que es este que sube acá, bueno, o este si estamos utilizando la referencia a este, sería pararnos arriba del objeto, en la parte superior, para visualizarlo, de tal forma que solo vería esta cara y esta cara. Y finalmente, una perspectiva, en este caso, una vista que coincide parándose al frente del eje X, ¿no? Viendo de refilón el eje X, este es el eje X, bueno, o si lo tomamos acá, y veríamos únicamente esta cara y esta cara. Entonces, veamos una vez más la figura tridimensional para tener una idea. Entonces estamos viendo aquí la figura tridimensional y esta sería su vista frontal, ¿no? Que está dada por esta perspectiva. Entonces recuerden, aquí le estamos viendo por este lado frontal. Luego la otra vista es la que se ve por la parte superior, donde solamente visualizaríamos esta cara y esta de acá. Es así, miren. Recuerden, la vista frontal, que ya la vieron. Y finalmente, la vista lateral, donde son visibles esta cara y esta cara, que corresponde a esta vista, ¿no? Y que ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Cómo es que se maneja o cómo es la sensación que produce. Y ya hemos dibujado previamente los bordes, ¿no? Que aquí aparecen borrosos, ¿no? No puedo dirigir el mouse allá porque inmediatamente se tapa la cara, ¿no? Entonces aquí noten ustedes que tenemos esa diagonal que está oculta, que los programas tridimensionales permiten manejar muy bien, los de
los de CAD CAD en 3D nos permiten hacer esto. Entonces, ahora vamos a hacer el dibujo en plano de cada una de esas vistas. La frontal, la superior y la lateral. Con esas tres vistas, uno completa una representación isométrica, ¿no? Vamos entonces a proceder. Bueno, entonces, una vez ya tengo la representación en dos dimensiones, ¿cierto? Representando los bordes ocultos con estas líneas punteadas, voy ahora a dibujar las perspectivas frontales. Entonces, nosotros hemos configurado, recuerden, la cuadrícula está configurada así para poder hacer el dibujo isométrico, la representación en dos dimensiones. Entonces, volvemos otra vez a opciones, y aquí en preferencias del dibujo actual, vamos a seleccionar otra vez la rejilla ortogonal. Listo. Entonces, ya una vez la rejilla ortogonal está, vamos ahora sí a hacer la representación de dibujos 2D. Bueno, permítanme un momentico, ya vuelvo. Entonces, la perspectiva se puede ubicar a derecha e izquierda. Vamos a dibujar las proyecciones entonces. Bueno, entonces, como si estuviéramos mirando acá, vamos a dibujar en este punto precisamente la vista que se tendría a partir de la figura. Vamos a utilizar como base este ángulo, entonces me voy a alinear acá y a partir de acá voy a dibujar entonces el elemento. Entonces, difícil ponerse de acuerdo sobre qué quiere dibujar uno, ¿no? Bueno, entonces aquí por ejemplo vamos a utilizar este espacio. Voy a dibujar entonces, a representar el borde inferior. Estoy trazando con los dos puntos, con la opción de dos puntos que se encuentra en el menú de línea recta, ¿no? Listo. Ah, perdón. Estoy en la capa. Bueno, vamos a crear una nueva capa que se llame frontal, donde se visualiza el plano X y el plano Z, ¿no? A ver, frontal XZ, entonces aquí decimos OK. Aquí pues ahora sí, el formato que voy a utilizar, vamos a ver, es línea continua. Sí, está la línea continua, no hay problema. Bueno, entonces vuelvo otra vez a trazar los dos puntos para empezar. Entonces empiezo aquí, 20 milímetros acá, 10 milímetros subiendo, 10 subiendo, 10 hacia la izquierda, 10 subiendo, 10 izquierda y ahora 20 bajando. Listo, o sea, eso ya corresponde a la alineación con esta cara, ¿no? Listo. Ok. Entonces, ahora la perspectiva superior. La perspectiva superior, en este caso la que se ve de arriba, como vimos, cuando miramos el objeto por arriba solo vemos esta cara y esta cara. Entonces ahora, al hacerlo de esa forma, veríamos lo siguiente. Estoy dibujando los bordes que se visualizan. Listo. Ok, ahí quedan dibujados, ¿no? Listo. Y nos falta la perspectiva lateral, donde, como hemos dicho antes, observamos estos elementos. Bueno, vamos a dibujar algunas líneas de referencia que nos permitan hacer una asociación con los elementos, ¿no? Por ejemplo, recordemos que si esto es lo que estoy viendo arriba, entonces esta arista coincide con esta vista de acá. Entonces voy a trazarlas, una vez que se ha hecho los bordes, el frontal X, Y, Z. Perdón, voy a cambiar el nombre de esto. A ver, cambiémosle el nombre. Vamos aquí más bien perspectiva. Perspectiva. Lo dibujo sin tilde. Ahora sí. Listo. Entonces ya tenemos
dibujadas aquí las perspectivas, como ustedes pueden ver. Falta única y exclusivamente dibujar las líneas de coincidencia, ¿no? Es decir, noten una cosa, esta cara superior de acá, que corresponde a esta vista, este borde o arista, este borde que estamos viendo acá, también le pertenece a esta cara, es decir, esta arista es compartida con esta de acá. Vamos a trazar entonces dos líneas de unión, pero esas las vamos a hacer punteadas, ¿no? Entonces vamos a crear otra capa, que vamos a decir líneas de relación. Listo, entonces vamos a trazarlos, a crearlas con un trazo de raya pequeño. Aquí. Listo. Ahora voy a proceder entonces a unir esta con esta con esta, y este borde también se relaciona con este, porque como ustedes vieron, esta cara de acá, esta cara, es la que se ve aquí. Entonces, esta cara comparte este borde o esta arista con la cara frontal, ¿verdad? Entonces, esas líneas de relación nos permiten establecer esas relaciones a través de estos trazos, ¿no? Hacemos lo mismo entonces, por ejemplo, cuando vemos esta cara de esta vista lateral, este borde, ¿cierto?, está relacionado con este, es decir, esta cara de acá y la cara frontal se ven a través de esta perspectiva, por lo que también trazamos líneas que unan estos puntos, ¿no? Es decir, aquí lo unimos con este y aquí se une este con este. Bueno, es una forma como para indicar la relación que existe. Entonces, vista superior, frontal y lateral derecha, ¿no? Eso es lo que estamos viendo así. Bueno, y eso es básicamente un trazado. Ahora, una vez hecho esto, obviamente tenemos que añadir las cotas, ¿no? Para que coincidan, y esperemos que sea así. Vamos a hablar de cotas, pero vamos a cambiar el color, vamos a colocarlo en azul. Ok, listo. Entonces ahora sí, vamos a la selección de cotas y vamos a representar las medidas. Las medidas se suelen representar en las perspectivas isométricas. Entonces vamos a medir, por ejemplo, acá. Hacer cotas horizontales aquí respectivamente. Entonces vamos a tomar medida acá. Bueno, entonces vamos ahora a cuadrar el dibujo. Vamos a disminuirle un poco el tamaño a la letra. Entonces nos vamos a opciones, preferencias del dibujo corriente en cotas. Miramos entonces que la altura general del texto es 2.5, le vamos a bajar a 2. El tamaño de la flecha lo voy a dejar así y la precesión o el formato de las unidades va a ser solo de 2 aquí. Listo, a representar esto. Creo que con eso es suficiente. Bueno, ahí está. Ya se hizo, entonces ahora hagamos lo mismo con estas vistas horizontales acá. Volvemos a trazar entonces horizontal. Vamos a unir entonces acá para que quede en la misma longitud. Estamos tomando medidas en milímetros, ¿verdad? Bueno. Nos falta tomar entonces, ahora sí, como la distancia es la misma, aquí hay coincidencia, ahora vamos con las verticales. En este caso, en cotas vamos a tomar la medida del vertical. Entonces, de acá hasta acá. Ahí tenemos 20 milímetros. Entonces, la idea es que no dé más medidas de las estrictamente necesarias, porque con esta información es suficiente para entender el dibujo. Aquí podríamos dar entonces la medida de este recorte, que sería la distancia de acá hasta acá. Y
Y ahí tenemos entonces. Y con esta información podríamos decir que tenemos lo suficiente para indicar. Solo nos faltaría una medida más, que es la que está aquí. Entonces vamos a utilizar el horizontal y medir aquí, de este punto a este punto. Ahí. Listo. Y ahí quedaron entonces las dimensiones. Dense cuenta que la información que se tiene acá, estas medidas, así como están, ¿no? Esta medida de acá hasta acá corresponde a este borde. Esta que está aquí abajo corresponde a este borde, ¿verdad? Luego, esta que ustedes ven, esta, ¿sí? Esta medida corresponde a este borde de acá. Y la medida que está aquí, ¿no? Que se dibuja aquí, la que se ve en esta parte, corresponde a esta distancia que es esta misma. Entonces noten ustedes que existe una perfecta definición en este sentido. No tenemos entonces ningún problema para relacionarlo. Bueno, es decir, antiguamente cuando no existía software para diseño 3D, la perspectiva isométrica era la base para reconstruir una figura. Aún hoy se utiliza porque al fin y al cabo la presentación de documentos se sigue haciendo en papel plano, ¿no? Mientras se masifica el uso del computador, que no todo el mundo puede tenerlo, entonces a veces puede ser necesario solamente contar con un documento escrito donde se plasme un dibujo de estas características. Y entonces ahí tenemos una perspectiva isométrica. Bueno, lo faltaría es colocar entonces una capa donde vamos a colocar el formato. Entonces, en este caso los márgenes. Voy a llamar esa capa margen. Listo. Como yo ya creé entonces, aquí en margen, como yo ya creé, como yo ya tengo un bloque que me permite definir el rótulo, entonces voy a invocar ese bloque aquí en archivo. Voy a traer entonces ese bloque. Voy a buscar entonces en archivo, importar bloque. Tengo ya predefinido entonces el rótulo A4, que es el que voy a usar, y vamos entonces a insertarlo. Pero recuerden, antes de insertar primero hay que asegurarse que el tamaño del rótulo sea lo suficientemente grande para que pueda albergar el dibujo que estamos haciendo. Entonces A4, miren ustedes por ejemplo que aquí la escala está muy pequeña, ¿cierto? Ese factor es insuficiente. Entonces, antes de hacer clic, simplemente voy aquí y cambio la escala. Una escala, por ejemplo, 5. Con una escala 5, mire lo que tengo, ya es muy grande, entonces bajemos a 4. Podría ser adecuado. De pronto una 3.5, vamos a ver. 3.5 y vamos a ver si es mejor. A ver, la escala 3.5, veamos. A ver si está bien, si es la más apropiada. Aumentémoslo un poco para que no quede tan apretado. 3.7. A ver. Creo que aquí está bien, ¿cierto? Entonces, insertamos. Listo. Y salimos ya. Bueno, entonces como podemos ver, en efecto corresponde entonces a la plantilla que hemos dicho. Entonces aquí ya se va a generar este archivo. Este archivo entonces me falta revisar, aquí voy al icono donde dice vista previa o impresión previa, vista preliminar de impresión, hacemos clic y miramos entonces que automáticamente esto ya está ajustado, ¿cierto? A ver, la escala es de 1.6885, vamos a escoger una escala aquí, por ejemplo una escala que corresponda a 1. Noten que ya es muy grande, entonces vamos a ver una escala de, todavía muy grande, entonces podemos incluso escribir manualmente de 1.5 a 1. Bueno, tengo un problema, tengo que configurar el dibujo para que la hoja esté en posición horizontal, ¿verdad? Algo que olvidé. Entonces aquí vamos en la hoja horizontal. Ahora sí. Ok, mejor, ¿verdad? Entonces 1.51.
¿Qué pasa si de 1 a 1? Muy grande. Toca reducirla. Ah, pero yo selecciono A4, no mire eso. A ver, preferencias de dibujo, el formato es A4, sí señor, horizontal, está bien. Entonces necesito es aumentar esto, ¿no? Peor todavía. Toca hacerlo algo como 2 a 1. Bueno, mejorando, ¿no? Bueno, entonces la idea es ajustar de tal manera que logremos el mejor ajuste posible. Todavía se puede más, por ejemplo, de 3 a 1. A ver, desafortunadamente no conozco otra manera de hacerlo. Aquí ya se pasó, 2.5 a 1. Veamos, creo que esta es la mejor. Vamos a ver. Listo. Entonces, ahora sí. Entonces ya podemos darnos cuenta que el dibujo ya ha sido representado. Una vez que usted ha cuadrado esto, entonces ya podemos quitar la vista previa. Volvemos otra vez a la vista original. Nos vamos a archivo y donde dice exportar, vamos a exportarlo como PDF. Entonces, obviamente tendremos que seleccionar en qué parte se nos va a abrir un cuadro de diálogo, esa es la idea. Se abrirá un cuadro de diálogo donde me pregunten dónde se va a guardar, ¿no? Entonces noten que por defecto lo guarda aquí en LibreCAD, nosotros escogemos el documento aquí en la librería Mis documentos y miraremos entonces dónde lo haremos, por ejemplo acá. Bueno, y guardémoslo aquí y démosle un nombre. Entonces, en este caso sería clase 1 isométrica. Listo. Lo guardamos. Bueno, entonces lo abrirán ustedes con cualquier otro visualizador PDF que tengan a la mano, ¿no? Esto ha sido todo por hoy, ha sido la explicación. Espero que los ejercicios que hagamos en clase les den una mejor perspectiva de cómo tenemos que trabajar esto. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta otro día.